Bueno, aprovechan el momento de la crisis, de la pandemia del coronavirus para saquear algunas tiendas, algunos vehículos, etcétera. Todo lo que tenga que ver con que implique dinero después de vender el producto que saquean, pues lo están saqueando, ¿no es cierto? Así es, Andrés, se están reportando y denunciando saqueos a viviendas y también a comercios en nuestro país en plena pandemia por COVID-19. Definitivamente puede ser una necesidad en este caso, pero estaremos abordando el tema con Julio Talamonti, que nos acompaña. Julio, ¿cómo estás? Sabemos un delito, pero ante la necesidad se registran saqueos ahora en nuestro país. Terrible, ¿verdad, Alejandra? Andri, buenas tardes a ambos y a ustedes televidentes, nuevamente qué gusto poder saludarlos. Sí, es cierto, la necesidad, aunque esto no lo vamos a tomar como la justificación para que esté pasando esto. Tengo una cuestión, Alejandra y Andri. Con y sin COVID, los saqueos, los robos y los hurtos aquí en Guatemala siempre han estado presentes. En este caso, una situación muy particular es lo que sucedió en esta ocasión, en un negocio de electrodomésticos ubicado en la zona 11, donde aprovechando precisamente esas horas, llamémoslo así, de tranquilidad y de paz de lo del toque de queda del COVID-19, entonces abrieron literalmente un boquete es un hoyo en la pared y lo que sucedió allí es que entraron, sacaron todo lo que quisieron en electrodoméstico, los metieron a un vehículo, pero posteriormente afortunadamente fueron aprehendidos. ¿Son los únicos? No. ¿Es la única ocasión en que está pasando? No. ¿Qué tipo de delito se cometió? Esa es una buena pregunta. Sí, Talamonti, y ahí te iba a preguntar porque se rompen varias cláusulas y normativas, como el caso de romper el toque de queda, luego el delito de robo, me imagino, etcétera, ¿no? Entonces, los delitos que se cometen en un toque de queda, ¿qué implican? Mira qué interesante, ¿por qué? Vamos primero con la parte administrativa. Lo administrativo obviamente lo que solo tiene una sanción pecuniaria, es lo menos grave. ¿Qué pasó? Se rompió una disposición presidencial que es la del toque de queda. Entonces, allí lo que va a haber es una cuestión en la cual va a ser una multa que se va a imponer, pero eso es lo menos grave. Vean ustedes por favor ahí las imágenes ya cuando la policía llega, en esa panel fue donde estaban ingresando. Ese es el boquete, vean, el boquete es el hoyo por el que ingresaron y por el que salieron. Ahora, el delito penal, aquí pueden haber dos posibilidades. La gente se pregunta, ¿esto es un robo? ¿Esto es un hurto? Esto es un robo. ¿Y por qué es un robo? Porque se utilizó la violencia. Y ustedes se preguntarán, ¿violencia contra quién? Si no se le puso un arma ni se le disparó a nadie. La violencia fue practicada contra el bien inmueble y eso se tipifica como violencia igual, por lo cual la pena, la primera pena penal aquí que se puede imponer va de 3 hasta los 12 años. Aparte está la asociación ilícita porque era una banda, ¿verdad?, de más de 3 personas y pues aparte de alguna otra situación más que se pueda evidenciar. Julio Talamonti, ¿qué medidas debemos tomar los guatemaltecos? Pues a todos en determinado momento nos podría pasar una situación así, pues se conoce también que han ingresado algunos lugares privados, algunos residenciales, condominios en donde puedan entrar estas personas haciéndose pasar incluso por repartidores de comida, pero van o por con malas los dueños mismos del negocio, ¿no? Claro. Que se pueden hacer pasar hasta por los dueños, ¿no? Por supuesto, a colonias, en fin, esto es una situación que preocupa. ¿Cómo nos debemos de proteger los guatemaltecos? A ver, Alejandra, yo creo que aquí sí voy a retomar las palabras que hacías en la primera de las preguntas que planteabas a tu servidor y ponías sobre la mesa en este análisis, es decir, hay una situación que aunque no la justifica, sí es un detonante para que todo este tema de la delincuencia vaya en aumento. Y esto lo vamos a empezar a ver ahora cada vez más. Es la situación creada de la pobreza, el desempleo, la desesperanza y la desesperación del propio COVID-19. Fuera de la delincuencia organizada que ya existe per se aquí en nuestro país. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Saber que estas bandas existen. Lo primero que tenemos que hacer es estar alertas. Número 1, ante lo que ustedes preguntaban, no confiar en absolutamente nadie. Recuérdense que la Embajada Americana ya había hecho un llamado a sus ciudadanos residentes en Guatemala de que aprovechando algunos servicios de esos de reparto de comida a domicilio, pues habían ya visto algunas situaciones sospechosas. Entonces podemos ver que se puede hacer a través de esa situación, a través de cualquier ardido engaño, el tratar de ingresar, de sacar información o literalmente de robar y de saquear una vivienda o un negocio. Entonces, bueno, cuidémonos.
¿cómo nos cuidamos? Mantengamos cerrado todo, aunque estemos nosotros ahí en el día, con llave, con candado, con reja, con lo que tengamos. Y si podemos tener situaciones de seguridad, como cámaras de seguridad, como guardias de seguridad, pues ya todo eso es altamente deseable, ¿no? Alarmas. Bueno, y lo que pasa, Talamonti, es que estamos viendo saqueos, digamos, aisladamente, ¿no es cierto? Sí, pero se han visto aquí nomás en El Salvador, por ejemplo, saqueos a plena luz del día con los dueños de los negocios adentro. Sí. Se vieron en otro contexto, por supuesto, en Nueva York, en Así Chicago, es, sí. que han roto los vidrios de Con todos lo los del señor negocios. Floyd. Es cierto, ¿no? Entonces, afortunadamente en Guatemala no estamos viviendo ese momento de saqueos masivos, pero el llamado que tú haces a los dueños de negocio, ¿cuál sería? Porque el dueño de negocio obviamente no se queda a dormir ahí, se va a su casa y ahora se está yendo a las 2 de la tarde por el toque de queda, ¿no? Exactamente, Andri, Alejandra, lo que tenemos que tener bien claro es lo siguiente, es decir, la mentalidad criminal siempre trata de ir adelante de lo que uno pueda pensar. Por eso es que tienen piensa mal y éxito al acertarás, principio. dice Piensa mal y acertarás. el dicho, ¿no? ¿Cuál es la verdadera esencia de la seguridad? La prevención. Ya. Si yo tengo un negocio, por ejemplo, hablando ya del contexto del negocio, lo primero que tengo que hacer es tener, por ejemplo, puertas que sean especiales. ¿De cuáles me refiero? Esas puertas metálicas que son más difíciles de penetrar, con candados que sean adecuados para ese tipo de puertas. Si yo puedo, y eso ya es deseable, volvemos a lo otros sistemas de seguridad, el poder tener el control en todo momento, las 24 horas con cámaras de CCTV, que es circuito cerrado de televisión. Eso es lo que significan esas siglas, excelente. Y si puedo, porque esto ya también implica un gasto, el tener a una persona que me sirva de guardián de seguridad privada, esto también sería altamente deseable. ¿Por qué, Andri? ¿Por qué, Alejandra? Porque siempre el delincuente busca a la víctima que él considera más fácil, y la que considera más fácil es la que menos obstáculos le va a poner. Julio Talamonti, ya hablamos de recomendaciones para los guatemaltecos, ya hablamos también en este caso, para los que están en una colonia, en una residencia, en fin. También da recomendaciones ahora para los dueños de negocios, pero hablemos ahora de lo que deben hacer las autoridades y que lo deben hacer de inmediato como forma preventiva para garantizar la seguridad a la población. Alejandra, muy interesante. Las autoridades deben de investigar, las autoridades deben de estar detrás de esto, tienen que poner los sistemas de inteligencia a funcionar y realizar las aprehensiones y ser reactivos, y quiero decir, y ser preventivos y no reactivos. Solo quiero tocar algo muy importante, fíjate, Andri, que decía Alejandra. En nuestras casas hay una situación que se me olvidó que podemos hacer nosotros también. Lo primero es informar a todos los miembros de la familia de lo que está pasando. ¿Para qué? Para que nadie vaya a caer de incautos, ni esposo, ni esposa, ni hijos, ni servicio, ni personas que estén ahí, familiares, lo que sea, lo que tengan. Todos tienen que estar informados de lo que está sucediendo. Y además hay muchas casas que están en estas colonias cerradas donde hay garita. Entonces, una de las instrucciones básicas fundamentales que tenemos que dar, y esto es importante, instruir a los señores guardias privados de la garita, que sea quien sea, diga lo que diga, haga lo que haga, pues nunca dé información sobre nosotros, sobre nuestra casa, por lo menos preocupémonos de la nuestra. ¿Recuerdas, ¿no? Julio Talamonti, aquella escena que pasó, a ver si Alejandra me ayuda a recordar hace cuánto tiempo fue, en una colonia de Ciudad San Cristóbal, que entraron aparentemente a cambiar el agua purificada, y ahí fue cuando, en contubernio con el guardia de seguridad, pues violentaron una casa, y que eso también es lo que estás hablando, ¿no? Exactamente, Andri. Que ese es un ejemplo, digamos. Por lo cual ya prácticamente, como dices tú, Andri, para ir cadenciando este tema, también una cosa deseable es que los comités de seguridad de estas colonias así que están cerradas y que mantienen seguridad privada, pidan muy frecuentemente el cambio de guardias, ¿no? Porque si no se crea ese compadrazgo, que es lo que pasa en las cárceles de Guatemala, pasándolo a nivel estatal, y es donde se pierde el control. Andri, Alejandra, habría muchas más recomendaciones. Hoy solo exponemos el problema. En casa tendrán las mejores decisiones, y para mí siempre un honor estar con ustedes. Gracias, Julio Talamonti.